Vamos a avanzar y ojalá que esté grabando. Bien, les doy la bienvenida, hermanitos, ¿cómo están? Shalom, shalom. Estamos en un Shabbat alto, estamos precisamente en el último día de, pues, panes sin levadura y también estamos compartiendo este Shabbat, que es el número 25, que se llama Sab, que quiere decir encomienda. ¿Sí? Es muy interesante y tiene bastantes enseñanzas que va a ser un honor poder compartirles de lo poco de lo que otra vez creo que otra vez ya. Buen día, hermanitos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos. Bendecido Shabbat, bendecido último día de panes sin levadura. Hoy es un Shabbat alto en el cual se encuentran estas dos conmemoraciones. Vamos a disfrutarlo con los hermanos, pasarla con el Eterno, poder estudiar de su palabra. El día de hoy nos toca estudiar la Parashá Sab, que es la número 25, y pues me corresponde a mí compartirles el día de hoy. Tiene temas muy importantes, muy interesantes, y pues vamos a dar el comienzo ya. Entonces vamos a hacer la oración y es, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, adereb le Yeshua b'Mashiach Yeshua, b'chayei olam natah betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito seas tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dices tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Eh, y ya estamos. Comienza desde Levítico 6, capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo, terminando el capítulo 8 de Levítico. Y bien, vamos a leer un poco y vamos a comenzar a platicarlo de lo aprendido. ¿Sí? Y es, y habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto, el holocausto, que es la introducción de Solá, estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Bien, acá la palabra Zab significa manda, ¿no? Y acá está traducido justamente empezando el versículo 9, manda. Esa es la ley de los holocaustos. Acá cuando habla del holocausto se refiere a la ofrenda olá, ¿no? Que se consumía completamente. Y vamos a poder hablar un poco a detalle, pero acá nos deja una enseñanza bastante importante. Nos dice que el fuego encendido del altar estaba toda la noche y toda la mañana encendido. Siempre tenía que estar ardiendo y justamente eso nos lo van a platicar más adelante, que siempre, mediante su estancia, el altar siempre va a estar ardiendo. Entonces, el Eterno separa esta tarea a quienes manda a Aarón y a sus hijos, específicamente de la tribu de Leví, eh, pone esta especial tarea a esta familia, a la familia de Aarón y a sus hijos. ¿No? Es una tarea especial en la cual comprende atender las ofrendas. Y esas ofrendas van desde el sacrificio, de las ofrendas sobre el sacrificio, que conllevan la restauración, la reconciliación, la paz y el perdón. ¿No? Y acá nos habla un poco acerca de quiénes eran ellos, ¿no? La familia de Aarón. Por todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios de los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. La familia de Aarón fue escogida por el mismo Eterno. Aarón no fue que levantó la mano y dijo, yo quiero hacer esta tarea. No, el Eterno se la confió la tarea a la familia de Aarón, ¿no? Y él tiene la responsabilidad y como tal, él muestra aquí que tiene que ser paciente, tiene que ser una persona paciente. El sumo sacerdote tiene que ser una persona paciente que esté al servicio del pueblo, ¿sí? Que pueda ayudar a los ignorantes y a las personas extraviadas y tener misericordia, porque él también es humano y él también puede cometer errores.
¿no? Y de esa manera, de esa misma misericordia, Él puede entregar y ayudar al pueblo, ¿sí? Esta es la familia que va a estar especialmente encomendada a ayudar en esta parte específica, ¿no? Que es la reconciliación a través de las ofrendas, a través de entregar estos corbans en el altar. Ahora, dice que cuando tú haces una ofrenda olá, que es justamente la que platica acá, en la ley de los holocaustos, olá, todo el animal era consumido, ¿no? Y también es que todo el altar siempre estaba prendido el fuego. Entonces, eso nos habla de la entrega diaria y la entrega constante, ¿no? El sacerdote que tenía que hacerse, ¿no? Y, por ejemplo, en Gálatas 2:20 nos muestra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De la misma forma como el Eterno se entregó a sí mismo por nosotros nos corresponde entregarnos a nosotros para con el Eterno, ¿sí? Para poder tener este test de poder tener una reconciliación, de poder tener una relación, ¿sí? Es un acercamiento. Bien, vamos a seguir. Y pues aquí nos van a mostrar Levítico 6, 10 y el 11. Dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y las sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, aquellas personas, los hijos de Aarón, debían cuidar cómo se vestían también, ¿no? Su ropa decorosa, no debían manchar sus vestiduras. Hablan de que vestían calzoncillos de lino sobre su cuerpo y eran bastante grandes. Entonces, era vestirse de manera decorosa. Era importante porque se buscaba preservar la santidad, ¿no? Incluso con sus mismas ropas blancas, no podían ensuciarlas con las cenizas del holocausto. Entonces, dice que después de que se haya sido consumido, juntaran las cenizas, se cambiaran de ropa y luego con las cenizas las pudiesen retirar, sacar, ¿no? Por tanto, yo aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto nos muestra acerca de la pureza que tenían que ellos estar, ¿no? Los sacerdotes. Una tarea muy importante. Y vamos a la siguiente parte, el Levítico 6, 12, 13 nos muestra. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grusuras de los sacrificios de shalom, de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Eh, Vamos a ver en Parashas más adelante que cuando hacen eh, la inauguración, ¿no? Del tabernáculo, el que hace que descienda el fuego sobre el altar es el Eterno. Y es que cae un fuego del cielo, ¿sí? Y este fuego que cayó en el altar es el fuego que les sirve a los sacerdotes para poder ministrar. Entonces, este fuego que cayó viene del Eterno. Y la tarea de los sacerdotes era preservar el fuego. Ellos tenían que estar constantemente, día tras día, de mañana, de tarde, de noche, y estar pendientes al fuego. Que este fuego, avivar el fuego, que no se consumiese, por ejemplo, cuando hubiese vientos fuertes, cuando quizás lloviese, ellos tenían que proteger el fuego. Era su tarea, ¿no? El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, dice el Eterno. Entonces, es un trabajo que el sacerdote tenía que hacer y tenía que hacerlo con esmero, avivar el fuego, ¿no? Eh, de igual manera, hay un versículo que es una de las cartas de Pablo, le hace a Timoteo, y tiene una connotación similar. Dice,
En 2 Timoteo 1:6 nos menciona que Pablo le está aconsejando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos. De igual manera, así como el templo o el Mishkan tenía un altar en el cual se hacían las ofrendas, nosotros también representamos el templo del Ruach. Nosotros también somos el altar. Nosotros también somos el que ministra ese altar, que somos nosotros mismos. ¿No? Tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach. Nosotros ministramos nuestro propio altar. Entonces, nosotros somos los ayudantes, ¿no? Los sacerdotes ayudantes. Entonces, nuestra tarea es avivar el fuego que puso Elohim en nosotros. Y este fuego que puso en nosotros son nuestros dones. Y este don es aquel el que nosotros tenemos que cuidar. El fuego que descendió del fuego fue de Adonai. El don, de igual manera, que viene del Eterno, desciende de él. Y entonces es nuestra tarea avivar ese fuego ministrando los dones que se nos entregó y poniéndolo al servicio del pueblo. Entonces, todos tenemos un don. A todos se nos ha ministrado, tenemos un ministerio. La idea es tener conciencia de ello y poder administrarlo, poder entregarlo. ¿Sí? De igual manera, en Santiago 1:17 nos habla sobre eso. Dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué estás haciendo con los dones que el Eterno hizo descender en ti? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos escondiendo? ¿Lo estamos administrando? ¿Lo estamos entregando? ¿Lo estamos dando al servicio? ¿Lo estamos cultivando? Eso es algo que nosotros mismos tenemos que respondernos y tomar conciencia, que nosotros solamente somos administradores y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible con lo que se nos ha dado. Entonces, de igual manera, como vemos en los versículos aquí escritos, el Eterno no entrega algo sin antes haber dado una explicación. Entonces, por ejemplo, todo esto ya está escrito y todo esto Moisés se los decía a los sacerdotes, al sumo sacerdote, pero todavía no había acontecido. Se les daba estas instrucciones para cuando llegase el momento indicado que inauguren todo, ¿no? Incluso va a haber 7 días en los cuales Moisés tenía que hacer todo este trabajo y ellos tenían que ver y aprender. De igual manera, nosotros se nos confiaron unos dones y de esta forma nosotros tenemos que aprender y tenemos la instrucción en su palabra. Entonces, tenemos que preguntar al Eterno mediante su palabra y aprender a cómo administrar estos dones que se nos han entregado para poder salir y ayudar. ¿Sí, hermanos? Vamos, siguiente diapositiva. Ahí vamos a leer. Dice Levítico 6, 14, 18. Y dice, esta es la ley de las ofrendas, mijá, que es de los cereales, ¿no? La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar y tomarán de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura, que es que quiere decir como los panes que estamos comiendo ahora en esta época, ¿no? De panes sin levadura, matzá, de igual manera. Así tenían que comerlo los hijos de Aarón. Se comerá en lugar santo, en tabernáculo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No, no se cocerá con levadura hametz. Hametz es lo que leuda, ¿no? Por eso nada de galletas, nada de eso. En esta semana, bueno, este es el último día, y bueno, dentro de tabernáculo no se podía comer cosas leudadas, al menos con respecto a la ofrenda del minjá. Ahora, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima como el sacrificio por el pecado, hatak, que es la ofrenda por el pecado, y como el sacrificio por la culpa, asham, que es el sacrificio por la culpa, ¿no? Por la ignorancia también mencionado. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocar en ellas
será santificada, dice. Pero en realidad en hebreo menciona todo lo que tocare deberá estar santificado. Entonces, lo que están ofreciendo aquí no es que tú lo tocas y te vas a volver santo, no te santifica, no, sino que para poder consumir de estos alimentos tú tenías que estar santo, tenías que estar kadosh, tenías que haberte reservado para poder consumir esos alimentos. Similar como en Pesa, ¿no? En Pesa tienes que estar apartado para que puedas entrar a esta atmósfera y poder consumir de los alimentos de Pesa. De igual manera, era esto del matzá, perdón, de la ofrenda mikvah, que son de los cereales. Ahora, esta ofrenda era la ofrenda menos costosa, pero la más laboriosa por la preparación. La flor de harina era eh, la más finita, ¿no? La más fina de todas. Y en esa época no habían licuadoras, no podías ir a comprar la harina, ¿no? Esta ofrenda tenía que ser desde la preparación, desde el sembrar, desde el recogerlo, ¿no? Cosecharlo, llevarlo en sacos, molerlo, luego pasar a hacer la masilla, ¿no? Y una serie de acciones para poder dar esta ofrenda. Era la ofrenda más laboriosa, ¿no? Y esta era entregada y tenía el mismo valor como las ofrendas de Hatak o Asha, ¿no? O sea, estaban en el mismo nivel en el tema de la importancia. Vamos a seguir leyendo. Dice, habló también Yahweh a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén de preparación con aceite frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuera ungido, de entre sus hijos hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Bien. Cuando los sacerdotes, bueno, está el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote cuando va a ser inaugurado, como va a tomar sus obligaciones como sumo sacerdote, va a ser por primera vez este tipo de ofrenda, ¿sí? La cual es como la ofrenda minjab, ¿no? Pero la 10ª parte de la efa de flor de harina, ofrenda perpetua. Esta 10ª parte lo tenía que ofrecer en la mañana y en la tarde. Y esto lo tenía que hacer todos los días. Todos los días desde que era posicionado, ¿no? Le daban esta responsabilidad como sumo sacerdote, tenía que ofrecerlo constantemente. Todos los días como la primera vez. Todos los días como la primera vez que fue encomendado como sumo sacerdote. ¿Sí? Y dice aquí, y todo esto, esta ofrenda iba a ser consumida completamente, iba a ser quemada, ¿no? Y la esencia de esto es, la entrega era de agradecimiento, ¿no? Se entregaba completamente, era de agradecimiento, pero también era por el hecho de poder recordar el día cuando fue ungido como sumo sacerdote, el día en el que se inauguró el templo de igual manera, para que lo hiciese como la primera vez, ¿sí? Eh, y ese era el fin. El fin de hacer esto todos los días, de mañana y tarde, todos los días una vez que era ungido, era recordar el momento exacto cuando lo hizo por primera vez. Imagínate, ¿no? Tú como sumo sacerdote es la primera vez que se va a hacer, pero como los hijos del sumo sacerdote, siempre estabas expectante a lo que hacía el padre, ¿no? A lo que hacía el sumo sacerdote, tu papá. Pero llega un momento en el cual tú vas a tomar esa posición de sumo sacerdote, como hijo de Leví, la hijo de la línea de Aarón, ¿no? Y ese día lo vas a recordar y así como hubo esa celebración, esa conmemoración, el Eterno quiere que tú recuerdes eso y que lo hagas todos los días como la primera vez,
¿sí? Y justamente en Salmo 102 nos menciona, de vida Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? Y a veces el problema, por así decirlo, la, eh, la espada de doble filo que tiene esto de hacerlo todos los días, puede que se vuelva algo monótono, ¿sí? Hacerlo todos los días, todos los días, todos los días, puede llegar a algo que se llame a la que sea monotonía, ¿no? Pues que ya no le des la importancia que en su principio o su objetivo era que así se realice, ¿no? Entonces, para eso nos menciona aquí que el Eterno siempre desea que sea con alegría, que siempre estemos gozosos de poder ofrendar, de poder estar delante del Eterno sirviendo. Y de igual manera, así como este mandamiento que se le está dando al sumo sacerdote, también se lo da a los reyes. Por ejemplo, en Deuteronomio 17:18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Cuando lo lees en español no se entiende mucho, pero cuando lo traduces en hebreo, lo que realmente está diciendo, como cuando se sentó en el trono, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. El que pasa es que dice cuando se sentó. Entonces está hablando del pasado, ¿no? Entonces, lo que trata de decir este versículo de Deuteronomio es, así como cuando te sentaste por primera vez en el trono del reino, fuiste coronado como rey, así con la alegría, el gozo, ahora te vas a poner a escribir la Torá, la ley del Eterno, y vas a leer, así como ese primer día que estabas gozoso, vas a leer la ley del Eterno. Y así como estuviste gozoso de haber sido rey, de igual manera vas a estar gozoso de poder leerla, de poder meditar en la palabra, de poder actuar mediante esa palabra y eh, poder regir bien como rey, ¿no? De eso nos habla, similar a lo que menciona acá con Levítico, ¿no? Así como fuiste ungido como sacerdote por primera vez, así quiero que, 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 que trabajes, que sirvas como la primera vez, sí, con ferviente, gozoso, con amor, sí, quiere que lo haga. De igual manera, el Eterno nos muestra en Levítico 2:13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto, que tú, Elohim, en tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, cuando tú ofrendabas, siempre tenía que estar la sal. Pero, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para sazonar y para preservar. Así como cuando estaban ofrendando, ¿no? El sumo sacerdote tiene que hacerlo con sal. Es decir, que sea sazonado, que tenga actitud, que tenga buen estado de ánimo, ¿no? Gozoso. Y de igual manera que preserve ese estado de buen ánimo, de ese estado de alegría. Eso es lo que menciona que toda ofrenda nosotros podamos sazonarlas con sal. A eso es lo que se refiere. Entonces, no solamente el sumo sacerdote tiene esta tarea, sino nosotros también en las distintas actividades que tengamos. Digamos, si eres músico, quizás la monotonía te gana y tocas siempre lo mismo, ¿no? Entonces, no quiere el Eterno que sea así, sino que seas con sazón, ¿no? Que estés alegre y de igual manera que seas perseverante en ello, que lo hagas constante, pero te regocijes en esa tarea que el Eterno te ha dado. De igual manera, si tienes la tarea de poder enseñar, que te regocijes en poder enseñar, ¿no? Digamos, todas las semanas, todos los años estudiamos las parashás, ¿no? Pero puedes decir, otra vez la parashá, SAP. No, no tenemos que estar con esa actitud, sino, otra vez, ¿qué nuevas cosas voy a aprender este año, este ciclo, ¿no? Entonces, estar preparados, predispuestos, siempre así, con buena voluntad de hacer las cosas. A eso es lo que va el sazonar la ofrenda, ¿sí?
Y ahora, otro punto importante en este mismo pasaje es que en el versículo 22 dice, y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuera ungido, Mashiach, de entre sus hijos. Esta es una revelación que está hablando acerca del Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Porque normalmente cuando utilizan la palabra ungido, utilizan otra palabra en hebreo, pero cuando acá no mencionan el sacerdote Mashiach, hace referencia a nuestro Adón Yeshua. Y Mashiach, normalmente ungido puede ser aquella persona que se le pone la unción, ¿no? Y ya está, así como el sacerdote, como los reyes, pero cuando dicen el sacerdote Mashiach, Mashiach quiere decir el quien permanece la unción, ya que quien permanece la unción representa a nuestro Adón Yeshua. Desde aquí ya nos estaban hablando de Yeshua, que llegaría a ser, que vendría él como sumo sacerdote, ¿no? Nuestro Adón. Vamos a seguir. Y dice en Levítico 6:24, y acá me quedo confundido, 24:23. Debe ser 24:30. Dicen, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de sacrificio expiatorio, es hatak, ¿no? Que es por pecado. En lugar donde se degolla el holocausto olao, será degollada la ofrenda por el pecado, es hatak. Delante de Yahweh es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciera por el pecado, hatak, la comerá. Un lugar santo será comido. En el atrio del tabernáculo de reunión, todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre la cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en la que fuese cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá en cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será enteramente quemada, no se comerá. Bien, vamos a explicar. Acá nos menciona que hay una ofrenda por el pecado, ¿sí? Tú pecabas, ya sea premeditadamente, ¿no? Sabías que estaba mal y aún así lo hiciste, te diste cuenta que hiciste mal, ¿no? Actuaste de una forma deliberada, te ganaron los impulsos, no sé, pero no eran pecados de muerte, ¿no? Entonces, tú sabías que habías pecado, entonces tenías que acercarte al tabernáculo y ofrecer una ofrenda, dar una ofrenda que fuese quemada en holocausto, no, que fuese quemada, ¿no? Para expiar ese pecado que tenías. Ahora, dice, será degollada por el pecado en el mismo lugar donde hacen los holocaustos Olá. ¿Qué pasa? Y esto lo hacían, tanto la ofrenda Olá, Atá y Ashá eran sacrificadas en el mismo lugar con el fin de evitar habladurías de la gente. Recordemos que el Olá era para poder, el Olá era para poder elevarse, por así decirlo, o también para poder crear reconciliación con el Eterno. ¿Sí? Pero era como poder entregarse a uno mismo. Es decir, tú ponías el animalito y el animalito representaba a ti. Tú no habías cometido ningún pecado, pero era como representarte a ti y hacer que se muriese completamente, significando de que tú te entregabas completamente al Eterno, ¿no? Entre comillas, podríamos decir que es algo bien visto, ¿sí? Sin embargo, las ofrendas hatak, que era por el pecado, es decir, yo pequé deliberadamente o yo pequé y mi impulso me ganó, ¿no? Podrían hablar mal de mí, ¿no? Por así decirlo. Y el pecado, o por ejemplo, la ofrenda Hashem, quiere decir por la culpa. Yo pequé sin querer queriendo, por así decirlo, ¿no? O sea, no tenía intención de pecar, pero pequé por ignorancia, ¿no? Entonces, estas tres se hacían en el mismo lugar y cuando tú te acercabas a hacer tu ofrenda, las personas que estaban viendo, ¿no? Hacia la parte externa, te veían pasar, pero no sabían si lo que tú querías entregar era una ofrenda hola, por el pecado o porque te equivocaste sin saber. Entonces, esto evitaba de que la gente pudiese estar murmurando, teniendo habladurías.
diciendo, ¿sabes qué? Yo sabía que esa persona andaba mal siempre, ¿no? Y ahora está yendo a dar su ofrenda. No, no era así. Entonces, eh, tú simplemente te acercabas, entregabas, el único que podía saber el fin de eso era el sacerdote, ¿no? El sacerdote te recibía y tú le explicabas por qué era la intención de esa ofrenda y hacían la ofrenda, todo el sacrificio y te decían, bueno, tu pecado te es perdonado, ¿no? El sacrificio que ingresaba al lugar santísimo habla luego de que no se podrá comer nada que haya ingresado en el lugar santísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez al año es Yom Kippur y pues la ofrenda la hacían ingresar, pero ese animalito no era consumido, no se podía consumir por nadie. Los sacerdotes que hacían esta ofrenda Hatak y Asham, les correspondía una parte a aquellos sacerdotes que hacían esta tarea. Sin embargo, cuando es Olá, se consumía completamente y cuando era Yom Kippur tampoco podías comer de esa ofrenda. ¿Sí? El Yom Kippur es como una ofrenda Olá, pero es una ofrenda Olá de todo el pueblo. ¿Sí? Para así como ejemplificar mejor. Bien, entonces, digamos, estamos en Levítico 7:1-7. Entonces dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Sham, ahora nos van a explicar por el sacrificio de la culpa, Sham, ¿no? Pequé sin querer queriendo, por así decirlo. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollan el holocausto, la, de igual manera, lo mismo que en el anterior versículo, ¿no? Que tanto el Asham como el Hatak quiere que lo hagan con el Olá. Entonces, para que nadie esté haciendo habladurías, ¿no? Si te equivocaste sin querer queriendo, o lo hiciste con alevosía o simplemente fuiste a entregarte porque querías estar con el Eterno y someterte al Eterno, ¿no? Que son las olas, nadie podía discernir sobre eso, ¿no? Entonces dice, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerán toda la grosura de la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa como el sacrificio por el pecado hatak. Así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrá, será del sacerdote que hiciera la expiación de ella. Bien, como les mencionaba, se menciona que todas las van a hacer juntas, esas las ofrendas. En Lucas 12, 47, 48, dice, aquel siervo que conociera la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que nos están mostrando aquí es la diferencia cuando tú pecas eh, sin, sin el premeditar el hacerlo, ¿no? Sin querer queriendo, por hierro, ¿no? Y el otro pecado es cuando tú sabes que estás pecando, tú sabes lo que vas a hacer y lo haces, ¿no? Te gana el impulso quizás, ¿no? Pero entonces eso es lo que nos está mostrando, que aquellas personas que no sabían lo que estaban haciendo tendrán mayor misericordia, ¿no? Que aquella persona que con voluntad quiso hacer ese daño, ¿no? Porque uno que sabiendo lo que está haciendo se llama rebelión. Antes pecábamos, pero sin conocimiento, y el castigo era leve, pero al saber hoy que lo que estamos haciendo, hay más compromiso acerca de lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero también, bajo eso, también está sujeto mayor bendición para aquellos que guardan los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, va a haber bendición. Pero si no decides no guardarlos, pues te llevan a consecuencias eh, dañinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que anteriormente
teníamos consecuencias, sí, pero eran leves porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero ahora conociendo la palabra, las consecuencias son mayores porque sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a seguir. Aquí nos van a platicar un poco acerca de lo mencionado en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que haces y lo que dejas de hacer. Entonces, no peques, no hay que pecar por rebeldía, ya que eso es pisotear el sacrificio de Yeshua. Y hay que hacer lo bueno. Si sabes que puedes hacer lo bueno, hazlo. Ahí mencionaba, ¿no? Si es que tu enemigo se le ha caído su burro, tú no vas a pasar y dejar que el burro le pase algo, sino tú, así sea tu enemigo, vas y haces lo bueno. Llamas a las personas, llamas a la persona con la que tienes riña y lo ayudas. Eso es lo bueno. Si tú no lo haces, ya estás cometiendo pecado, ¿no? Sabiendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, en Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá encender sus propios errores, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De igual manera, aquí nos menciona a David, que él oraba y pedía perdón por los errores que él no sabía que había cometido, ¿no? Y es que nosotros en nuestro caminar, el entender poco a poco las cosas, estamos descubriendo qué es lo que quiere el Eterno, qué es lo que no quiere el Eterno. Tenemos un panorama así, pero no lo sabemos todo. Y a pesar, sabiendo las cosas, a veces podemos cometer por ignorancia, ¿no? Por algo que no se nos es revelado aún. Pero conforme vamos entendiendo más las cosas, vamos a poder entender, vamos a poder comprenderlas y con ese conocimiento vamos a poder actuar de mejor manera, ¿sí? Debemos pedir perdón por lo que incluso desconocemos que podamos errar. Entonces, todos vamos a errar, todos hemos pecado, entonces todos tenemos que pedir perdón por eso. ¿Se acuerdan de Job? Job daba ofrendas y pedía perdón por los pecados de él, por los pecados de su familia, de sus hijos, incluso sin él conocer realmente sus pecados, si los tuviera o no los tuviera, pero él los ofrecía por si acaso. De igual manera aquí, David lo que está haciendo es pedir perdón por los errores que le son ocultos a él que ha cometido. Así que tenemos que estar de esa forma, humildes. No podemos estar altivos por la vida diciendo que yo no peco, ¿no? Tenemos que ser humildes. Ahora, tampoco quiere decir que ahí dice los pecados que me son ocultos, no quiere decir los pecados que yo he ocultado. Es diferente eso. Entonces dice, pero entre nuestros errores tenemos a quien nos puede ayudar, que es Yeshua HaMashiach. Entonces vemos en Marcos 2, 5, 7, nos habla. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban esos. Bien, hermanitos, revisamos y nos habíamos quedado frente a nuestros errores. Tenemos a quien nos puede ayudar, que es Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Errores, pecados que no sean de muerte. ¿Sí? Comprendamos eso. Entonces, estábamos leyendo Marcos 2, 5, 7, que dice, al ver Yeshua, la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban entre sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Elohim? Y en realidad el único que puede perdonar pecados, pues es el Eterno, ¿sí? Sin embargo, los sacerdotes, cuando daban esta ofrenda, era la frase que ellos decían, tus pecados te son perdonados. No porque los perdonaba el sacerdote, sino es porque la ofrenda que estaban dando era apta, ¿no? Y pues les decían, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, el que estaba diciendo esto era Yeshua. Y estas personas que lo estaban viendo no conocían que Yeshua era el Mesías, que era aquel que es que iba a tomar como la figura del sumo sacerdocio, ¿no? Por el orden de Melquisedec, y que Yeshua mismo es el Eterno. Entonces,
¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Es Yeshua. Yeshua puede perdonar nuestros pecados. Yeshua es nuestro abogado. Yeshua es aquel que podamos ir y reposar en él. Yeshua es el sumo sacerdote, es el sacrificio perfecto, es el Mishkan, es el templo, y en él está el perdón de los pecados. Entonces, no huyamos si hemos cometido algún error, sino sepamos que tenemos a nuestro don Yeshua al cual podemos recurrir, ¿sí? Porque Yeshua fue el sacrificio perfecto. Yeshua reemplaza a todo sacrificio olá, todo sacrificio de pecado como tal, hatat, y todo sacrificio asham, ¿no? Por, por culpa, ¿no? Por ignorancia. Él es ese pecado. Entonces, cuando lo vamos viendo, el sacrificio de Pesach va también por ahí, que Él es el Cordero inmolado, ¿no? El que nos permite poder regresar al Eterno, pero para eso tiene que haber, nos perdona por nuestros pecados de nuestra ignorancia, pero tiene que haber un arrepentimiento para que pueda llevarlo como la ofrenda a Shan, que es por la culpa, por la ignorancia. Antes no estábamos porque éramos ignorantes, ¿no? De todo lo que estábamos cometiendo, pero una vez sabiendo lo que estamos haciendo, tenemos que llevarlo hacia el arrepentimiento y entregarnos completamente al Eterno. Y eso ya es una ofrenda olá, la cual se muere todo el animalito, ¿no? Esa es una ofrenda olá. Entonces, de igual manera, Yeshua se entregó por completo. Entonces, así como Él se entregó por completo, nosotros tenemos que entregarnos por completo y estar a, con el Eterno completamente, ¿no? Buscar que nosotros seamos, que el Eterno, que Yeshua pueda estar en nosotros, que nosotros podamos ser ejemplo de Él. Eso es lo que se busca. Bien, hermanitos, el arrepentimiento, Teshuvah. Bien, seguimos. Y luego estamos en Levítico 7, 8, 10. Dice, y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Entonces, el sacerdote que hacía esta tarea se quedaba con la piel del animalito. Y la primera vez que se menciona acerca de la piel es cuando Adán y Eva cometen el pecado, ¿no? Y se tapan con ramas, hojas de higuera. Sin embargo, el Eterno hace la primera ofrenda, ¿no? Y les entrega pieles para que se puedan vestir, para que puedan quitarse de avergonzarse, ¿no? De su desnudez. Precisamente de igual manera es el Eterno. El Eterno nos cubre, eh, nos quita esa vergüenza a través de vestirnos en el Mesías, en Yeshua HaMashiach. Él es el único que nos puede quitar esa vergüenza. Él es en el cual nuestros ojos deben estar fijados y recurrir, ir corriendo a Él. En Gálatas 3, 26, 27 nos menciona, pues todos sois hijos del Elohim por la fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos, ¿no? Entonces, cuando tú te bautizas, estás revestido del Mashiach, porque lo que busca acá también es una forma de el bautismo, cuando tú te sumerges por completo, tú te mueres a ti mismo y sale una nueva persona. Esta nueva persona es aquella persona que deja entrar al Mashiach para que pueda gobernar en su vida. Es así tal cual. Seguimos. Levítico 7, 11, 18 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz, Shelamim, que se ofrecerá a Yahweh si se ofreciera en acción de gracias. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harinas fritas en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. De toda la ofrenda presentada, una parte por ofrenda elevada a Yahweh y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz.
Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida, y no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera devoto o voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en un fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz, al tercer día, el que lo hiciera no será secto, ni se le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Bien, vamos a explicarlo un poco. Estamos hablando ahora de las ofrendas Shelamim, que son las ofrendas de paz, ¿no? Las ofrendas de Shalom, Shelamim es plural, ¿no? Que se ofrecieren a Yahweh. Estas tienen sus particularidades. Estas, si bien eran algunas entregadas y las consumía el sacerdote, también podías tú comer de ello, e incluso podías invitar a personas para que compartieran contigo. Y estas normalmente, ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, se hacían para mostrar la gratitud hacia el Eterno. De, y hay algunos escritos mencionan, ¿no? Si es que te ibas de viaje y regresabas de un viaje en el mar, si te ibas al desierto y regresabas del desierto, y pues te habías recuperado la salud, estabas enfermo y recuperas la salud, das ese agradecimiento, ¿no? Si estabas en la cárcel y sales y entras en libertad, ¿no? Das ese tipo de ofrenda, de agradecimiento, ¿no? Porque el Eterno te hizo volver. Entonces menciona que tú vas a poder entregar tres tipos de masas, ¿no? Y bueno, son dos masas y la flor de harina frita en tortas, bueno, tres masas sin levadura. Y una de ellas, tres, y una que sea leudada. Tres sin levadura y una leudada, dicen, de ternas de pan leudo. Entonces, ¿qué significa esto? Aparte del sacrificio como tal del animalito, tú tenías que presentar también panes con levadura y sin levadura. Esos tres panes sin levadura representa que tú tienes que acercarte al Eterno sin pecado. Y la levadura significa que cuando tú te acercaras al Eterno, la levadura es lo que hace que se infle la masa, ¿no? Leuda, hace crecer. De igual manera, representa a la madurez espiritual, a tu camino en el Eterno, que tú vas creciendo, y entonces hay unos versículos que quiero compartirles, a ver, y mencionan acerca de eso, que es cuando tu crecimiento, dice, algo que te dicen, Mateo 13:33, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, lo que parece, lo que parece poco se hace evidente cuando se expande. Lo que de algo pequeño se convierte en algo grande, ¿no? Es semejante al mensaje del Eterno que se tiene que expandir por todo el mundo. Entonces, a eso se refiere la levadura, ¿no? Incluso en Shavuot, que es después de panes en levadura, se cuenta 50 días, ¿no? Y ahí también hay ofrendas con levadura, ¿no? Entonces, eso es lo que se representa. Luego nos menciona que son ofrendas de agradecimiento. En Salmos 50, 22, 23 nos menciona, entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim, no sea que os despedace y no haya quien los libre, el que sacrifica alabanza, toda, agradecimiento, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Menciona que en todo momento nosotros tenemos que estar agradecidos al Eterno. Cuando hay agradecimientos, nuestra ordenanza es estar agradecidos hacia el Eterno. El Eterno nos ha entregado todo. Nosotros solo somos administradores, nada nos pertenece a nosotros, ni nosotros mismos somos dueños de nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que alabar al Eterno, engrandecer al Eterno, darle gracias al Eterno. El que no alaba, no honra. La paz y la gratitud van de la mano. El Eterno te confiere paz
si tú eres agradecido con el Eterno, entonces necesitamos entregar ese agradecimiento con alabanzas, estar alegres, gozosos en Él, ¿no? Compartiendo de Él, ayudando a nuestro prójimo. Dice que también menciona acerca de eh, esta ofrenda de agradecimiento, como es un evento en el cual de algarabía, que todos vienen y se ponen contentos contigo porque todos comparten, ¿no? El Eterno tiene su parte, el sumo sacerdote tiene su parte, tú tienes tu parte, traes a tu familia, a tus amigos, todos comen, ¿no? Porque el Eterno ha hecho algo en tu vida y tú quieres agradecer eso y compartes dadivosamente con las personas cercanas, ¿no? De igual manera, este sacrificio se tenía que consumir, todo lo que era ofrendado se consumía ese mismo día. No podía sobrar nada para el día siguiente. Sin embargo, hay otras ofrendas, sacrificios también de shalom, de paz, que por ejemplo, si tú habías hecho un voto, ¿no? Si, si yo hago esto, por ejemplo, Jacob, Jacob, cuando salió de la casa de sus padres y se fue a la casa de su tío Labán, él hace un voto que si el Eterno lo cuidaba, lo respaldaba, ¿no? Y que lo hiciese regresar a la casa de sus padres con bien, pues ese sería su Elohim. Y cuando pasa todas sus proezas, cuando regresa, él cumple su voto. Y eso lo podemos ver en Génesis 33:20, ¿no? Sí, hace un holocausto allí. Hace un holocausto Jacob, pues precisamente porque el Eterno le permitió regresar con bien, ¿no? Entonces, vemos eso, que ese fue un voto, algo voluntario de igual manera. Y esas ofrendas que entregaban como voto voluntario, podías comerlo ese mismo día que los dabas, se podía compartir, ¿no? Se entregaba la espaldilla que era para el sacerdote, pero al día siguiente, el recalentado, por así decirlo, podías también comerlo, ¿no? Sin embargo, ya el tercer día no se podía consumir ese alimento. ¿Por qué? Porque recordemos que en estas épocas no había refrigeradoras, no había forma de conservar los alimentos y cualquiera que quisiera consumir esos alimentos ya en un tercer día ya estaba en putrefacto, ¿no? Entonces, no era permitido esto, ¿no? Por tu salud y también porque esto ya era cosa abominable para el Eterno. Entonces, si tú cometías esto, todo lo que habías ofrecido, todo se iba al tacho, porque ya no iba a ser contado y abominación sería para el Eterno. Entonces, el Eterno, en vez de que tú haces esto con buenas intenciones, y total, el Eterno te tacha, te pone una X, porque hiciste lo que estaba en contra de lo que él deseaba, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues simplemente hacer caso de lo que nos dice el Eterno, ¿no? Vamos a leer Salmos 50, 22, 23. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Todo va desde el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos, ser conscientes. A veces tenemos todas las cosas y no somos conscientes de que todo eso se nos entrega el Eterno. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, eres más agradecido. Pero es una tarea el cual estar pendientes, despiertos y saber lo que te rodea, ¿no? Para poder nosotros sentirnos agradecidos de todo lo bueno que nos da el Eterno. ¿Ven? Así. Dice Levítico 19:27. 19:27. Y la carne que tocara alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada, toda persona limpia podrá comer de la carne, pero la persona que comiere la carne, el sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada entre su pueblo.
Habló más Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto o la grosura de la que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura del animal, del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis, en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias, cualquier persona que comiera alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, hermanos, no se puede comer grasa ni se puede la grosura del animal, la grasa, y tampoco se puede consumir la sangre del animal. ¿Por qué? Bueno, pues porque la grosura le pertenece al Eterno, de igual manera la sangre. La sangre representa la vida del animal y la grosura representa lo mejor del animal, su bondad, su energía. De igual manera, esto le pertenece al Eterno. Cualquiera que lo tomase sería cortado del pueblo. Ustedes dicen que esto ya es del Eterno, ¿por qué vas y quieres, estás codiciando algo que no te pertenece? Porque ya te están diciendo que esto le pertenece al Eterno, entonces todas las cosas que te entrega el Eterno, no codicies lo que ya te dijeron que no, ¿va? Ahora, cuando hablan de las cosas inmundas, no se podría participar en ese tipo de consagraciones, de poder comer, cuando uno estuviese inmundo, ¿no? Y no se puede participar del ofrendado cuando uno está en estado de inmundicia. Entonces hay que cuidar de eso. De igual manera, el Eterno te puede cortar de su pueblo si cometes esto. Así que prestar atención y guardar los mandamientos. Veamos más adelante qué dice acerca de... Habló más Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de Shalom, Shalamín, a Yahweh, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Yahweh, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahweh, traerán la grosura con el pecho para que sea mecido, como sacrificio mecido delante de Yahweh, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que los hijos de Aarón ofrecieren la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos para las ofrendas encendidas a Yahweh, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Yahweh, la cual mandó Yahweh que les diesen, desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Yahweh a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Bien, acá nos muestran qué es lo que le pertenece a los hijos de Aarón, ¿no? Aarón y a sus hijos. Pues estos sacrificios de paz, los Shelamís, le corresponde, si bien van a comer todos, ¿no? Pero lo que le corresponde a los hijos de Aarón es el pecho que va a ser mecido, y bien va a ser mecido como sacrificio delante de Yahweh, y que es el que está ofertando esto, ese sacrificio, ¿no? Delante de él se hace también, que se le está entregando al Eterno, pero ese pecho va a ser para el sacerdote, de igual manera la espaldilla derecha. Pareciese, no lo dice la escritura, pero la espaldilla izquierda quizás sí le perteneciese al que está haciendo esta ofrenda, ¿no? Para que pueda comerlo. Bueno, y esto le pertenece a ellos. Ahora, en este tiempo era bastante complicado, no era bastante habitual el consumo de carne. Sin embargo, podría decirse que era como un lujo. Sin embargo, los que podían, estaban preparados, estaban
actos para esto eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿no? Que constantemente traían sus ofrendas y ellos podían comer de esas ofrendas, ¿no? Deleitarse de eso. Y esto era porque eran, el Eterno no les dio tierras a ellos. Sin embargo, lo que sí les dijo que Él iba a ser su herencia de ellos, por lo cual el pueblo lo que ofrecía, ellos podían deleitarse de lo que el pueblo ofrecía, ¿no? Porque el Eterno era su herencia. Bien, hermanos, vamos a la siguiente. Y aquí vamos a ver Levítico 8, capítulo 8, ya es el último capítulo ya. Dice, aquí habla más que todo de la consagración, de la unción de los sacerdotes, ¿no? Del sumo sacerdote también. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos, con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la consagración a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, les vistió después el manto y puso sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod, los ajustó con él, luego les puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en frente. Puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces. Ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y le ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras como Yahweh lo había mandado a Moisés. Qué bonito, ¿no? Aquí Moisés está actuando como el sumo sacerdote, está interactuando, está instalando a los sacerdotes durante 7 días, lo está haciendo, ¿sí? Moisés servía como sacerdote y les estaba enseñando a ellos cómo es que tenían que hacer el procedimiento, porque luego de que él terminase de hacer esto, los que iban a continuar la obra ya estaban encomendados ellos, ¿no? Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. Entonces, ese era el trabajo que les iba a corresponder a ellos ya determinadamente. Entonces, todo esto lo hizo Moisés y estaba ya instalando a ellos, les estaba vistiendo, los estaba consagrando, y todo esto tenía un proceso de 7 días. Vamos a ver. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón, sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y de los 2 riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajera el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos eh, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, es el Milui, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho.
Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Bien, hizo todo este proceso, ¿no? El holocausto, que se consumía completamente, y de igual manera la consagración como el Miluim, que solamente se ofrecía cuando precisamente iban a ser consagrados los nuevos sacerdotes, ¿no? Sumos sacerdotes. Entonces, todo ese proceso vemos que se está realizando para los sacerdotes puedan tomar su ministerio, y de igual manera la inauguración de todo el tabernáculo. Están limpiando todo, consagrando los utensilios, están haciendo una preparación completa para que todo pueda marchar bien y que pueda eh, eh, trabajar, ¿no? El tabernáculo como el Eterno lo ordena. En Levítico 8, 25, 24, vamos. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Yahweh. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después tomó aquellas cosas, Moisés, de las manos de ellas, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comerla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne del pan la quemaráis al fuego de la puerta del tabernáculo de reunión. No saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho. Mandó hacer Yahweh para espiarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no moráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Amén, hermanos. Vemos aquí que fue todo un proceso el poder inaugurar el tabernáculo y de igual manera posicionar el ministerio de Aarón, ¿no? Hijos como sacerdotes, somos sacerdotes. Y vemos que para todo tiene un plan el Eterno, y cómo es que lo va llevando paso por paso, y es meticuloso y no te deja sin instrucciones. Te deja toda la instrucción, e incluso como un buen padre, como un buen líder, ¿no? Te muestra cómo es que se tiene que hacer, porque Moisés se puso a hacer para que ellos pudiesen observar cómo es que se tenía que realizar y no hubiesen errores mañana más tarde. Los capacitó durante 7 días, y por estos 7 días ellos comprendían la labor que tenían que hacer, cómo tenían que hacer. Ahí estaban para que pudiesen hacer todas las preguntas que quisieran, y estuvieran aptos, estuvieran capacitados para tomar el ministerio que les correspondía. Bueno, hermanos, eso es todo por este capítulo. Espero que les haya gustado, les haya podido ser de bendición. Bueno, hermanitos, me despido. Shalom, shalom. Muchas bendiciones.